Muy bien, si ustedes recuerdan, llevamos varias semanas hablando sobre este capítulo 2 de la epístola a Tito. Si es la primera vez que nos acompañas o no habías venido las semanas pasadas, déjame y te cuento muy rápidamente de qué se trata. Como tú sabes, en el Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, estos libros en los que se nos habla del periodo de tiempo en el que Jesús se hizo un hombre y estuvo entre nosotros, el libro de Hechos, donde nos habla de lo que sucedió con los primeros cristianos, los primeros creyentes, después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y después hay todo un grupo de cartas o epístolas. Estas cartas, la mayor parte de ellas escritas por el apóstol Pablo, pero no todas, pero estas cartas están dirigidas o bien a iglesias o bien a personas en especial. En algunos casos iglesias, por ejemplo, la carta a los romanos, pues lógicamente a la iglesia en Roma, la carta a los tesalonicenses, por ejemplo, las 2 cartas a tesalonicenses, escritas a los creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica, por ejemplo. En este caso en particular, hay 3 cartas que están juntas, primera, segunda de Timoteo y Tito, y son 3 epístolas muy concretas enviadas a 2 personas que recibieron a Cristo muy jóvenes en el inicio de los viajes misioneros y las predicaciones de Pablo. Estos 2 jóvenes dedicaron su vida a servir y fueron 2 personas sumamente importantes dentro del ministerio de Pablo. En el caso de Timoteo, Dios nos habla de cómo este joven vino realmente siendo un adolescente, vino a Cristo y vino como consecuencia, en una predicación de Pablo, como consecuencia de haber visto la fe en el Señor Jesucristo expresada en su madre, dice la Biblia, Eunice, y en su abuela Loida. En el caso de Tito sabemos un poco menos de él. Lo único que sabemos es que era muy joven cuando tomó una decisión por Cristo y que estuvo aproximadamente 15 años acompañando a Pablo en sus diferentes viajes misioneros. Después de este tiempo, Pablo le pide a Tito que vaya a una isla en medio del Mediterráneo, bueno, no en medio, pero en el Mediterráneo, una isla que se llama Creta, y simplemente le dice que tiene que ir a este lugar porque en este lugar hay diferentes grupos de creyentes y es importante que él les enseñe cómo vivir la vida cristiana, es importante que les enseñe también cómo manejar prácticamente el trabajo de la iglesia. Ahora, en el caso de Tito hemos venido platicando de varias cosas importantes. Casi siempre tú pensarías que si alguien es enviado, por ejemplo, a arreglar un tema en una iglesia o a arreglar un tema en algún lugar, pues entonces va a llegar y va a empezar a tomar medidas inmediatamente, a ver, tú haces esto, tú lo otro, ya sabes. Pero en realidad no es así. Lo que Pablo le estaba diciendo a Tito que hiciera, más bien, enséñales a las personas cómo deben vivir para Cristo. Y enséñales a las personas a vivir para Cristo, además, en el rol específico que Dios les ha dado. Sin duda, los principios de la Escritura son generales, es decir, tú y yo podemos apropiarlos y vivirlos. Pero hay momentos en la vida o hay situaciones en la vida en las que Dios nos da ciertas responsabilidades especiales. Si tú recuerdas, empezamos hablando sobre los ancianos. Y cuando hablábamos de los ancianos, no hablábamos de personas de mucha edad, sino hablábamos de personas que llevaban tiempo siguiendo a Cristo y habían, por ese motivo, aprendido a depositar su confianza en el Señor. Quiero decirte que esto es algo sumamente importante. Justamente el día de ayer estaba reunido en la mañana con un grupo de personas hablando sobre esta enseñanza de reposar en la fe o de descansar en las promesas de Dios. Y en realidad nuestra vida depende en mucho, o la calidad de nuestra vida depende en mucho de poder apropiar esta enseñanza. La vida, como tú sabes, tiene muchos problemas. Muchos de ellos inherentes a la vida, así es, ¿verdad? Y algunos de ellos que Dios permite para nuestro beneficio, para que tú y yo podamos crecer, madurar, ir más profundo en nuestra vida espiritual. Ahora, tú no eres más feliz cuando tienes menos problemas, eres más feliz cuando enfrentas bien los problemas, cuando los enfrentas de la mano de Dios. En ese momento es que tú puedes ser feliz independientemente de que tengas más o menos problemas en la vida, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo aprendamos a tomarnos literalmente de su mano y a reposar, a descansar en sus promesas. Cuando tú y yo descansamos en las promesas de Dios, podemos pasar con mucha facilidad o con mayor facilidad las pruebas de la vida. Cuando tú y yo confiamos en las promesas de Dios, entonces descansando en esas promesas, tú y yo podemos vivir sin la ansiedad, sin el estrés que la vida normal nos provoca. La enfermedad de este siglo no es el cáncer, no es el SIDA, es la ansiedad. Es increíble, pero según la Organización Mundial de la Salud, todas las enfermedades relativas a nuestro nerviosismo, es decir, la ansiedad, la depresión y el estrés, provocan más muertes que cualquier otra enfermedad, cuando tú sumas estas 3 causas. Solamente la depresión es la 4ª causa de muerte en el mundo.
Y a veces la ansiedad es difícil de detectar qué tanto nos está dañando porque estamos demasiado acostumbrados a vivir en ella. Pero la ansiedad básicamente es este estado de nervios, en el que tú y yo estamos pensando en el futuro, ¿no? Tenemos mucha ansiedad cuando de repente tenemos, por ejemplo, que hacer una presentación un poco más tarde, ¿verdad? Y entonces estamos nerviosos, ¿verdad? Esta ansiedad muchas veces se da por cosas que ni siquiera suceden. Muchas veces tú y yo estamos preocupados por cosas que ni suceden siquiera. Pero como nos preocupamos de antemano, pues ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. Después hay situaciones en sí mismas que nos llevan a estar nerviosos, a tener cierto nivel de estrés, el tráfico, las situaciones en tu trabajo, qué sé yo, ¿no? Y por último, la depresión normalmente se presenta cuando tú y yo empezamos a ver hacia atrás, cuando tú y yo empezamos a ver nuestra vida y lo que hemos hecho o no hemos hecho, las cosas en las que hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito, o situaciones en particular que no nos gustaría que hubieran sucedido. Todo esto nos genera depresiones. Y estas tres, que si tú te fijas en el fondo, están muy relacionadas, prácticamente nos destruyen desde el punto de vista emocional y normalmente físico. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que tú aprendas a descansar en sus promesas. ¿Qué sucede cuando tú descansas en sus promesas? Empiezas a no temer el futuro. Dice, por ejemplo, el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si tú confías en que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, no te vas a preocupar por el mal que pueda venir mañana. Pero tú tienes que confiar completamente en esa y en muchas otras promesas que nos hablan de cómo descansar en el Señor. ¿Qué sucede si tú sabes que Dios está manejando toda tu vida, está en control de las situaciones? Seguramente tú vas a estar mucho menos nervioso y mucho más tranquilo en tu vida diaria. Oye, pasó esto, está pasando lo otro. Sí, pero Dios tiene el control sobre las cosas. Y como consecuencia, tú y yo podemos aprender a descansar. Y por último, si tú y yo sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, un plan para nuestra vida y lo mejor por delante, no voltearemos a ver atrás para deprimirnos, sino voltearemos siempre adelante con la perspectiva de la eternidad y con la perspectiva del trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en los siguientes años. Por supuesto, esto se explica en 3 minutos, vivirlo es un poco más, necesitamos un poco más, ¿verdad? Pero la realidad es que tú y yo tenemos que aprender a apropiar las promesas y de esta manera a vivir confiando en el Señor. Cuando tú y yo vivimos descansando en el Señor, nuestra vida adquiere una dimensión distinta, una calidad distinta, y nuestra vida además empieza a ser muy útil en las manos de Dios para beneficio de otras personas. De tal manera que cuando la Biblia habla de ancianos, habla de personas que han aprendido a vivir de esta manera. No personas que tienen muchas canas. Hay personas que tienen muchas canas pero que nunca aprendieron a vivir así y que vivieron toda la vida preocupándose y vivieron toda la vida con un nivel de estrés que no es el que Dios tiene diseñado para nuestra vida. Hay personas más jóvenes, sin embargo, que aunque no tienen una sola cana, pero sin embargo han aprendido a vivir de esta manera. Y tú y yo podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son ancianos desde el punto de vista espiritual. Ellos han madurado mucho espiritualmente y han aprendido a vivir de esta manera. El primer grupo de consejos que estudiamos hace unas semanas fue para este grupo de los ancianos, personas que tenían que aprender a vivir de una determinada manera. Sabes, normalmente cuando tú y yo queremos arreglar un matrimonio, hacemos una plática de matrimonios, ¿no? En lugar de arreglar la vida de cada uno de los integrantes del matrimonio, que finalmente traería como consecuencia que el matrimonio funcionara bien. Cuando tú y yo queremos arreglar una iglesia, damos pláticas sobre avivamiento, cuando en realidad tú y yo tenemos que estar avivados espiritualmente en nuestro corazón, y esto sin duda avivará a la iglesia entera. Muchas veces cuando tú y yo queremos arreglar, el otro día una persona se estaba quejando de nuestro país, y no, es que esto está mal, y esto está mal, y todo esto está mal. Y cuando me preguntó qué opinas, le dije, mira, la verdad es que de estas 5 cosas que has mencionado, yo no puedo hacer ninguna de ellas, están fuera de mi control. Pero sí puedo hacer una, puedo vivir correctamente todos los días, y esto sin duda tendrá un efecto. Muchas veces tú y yo pensamos que nosotros, no importa lo que hagamos, esto no va a tener un gran efecto, pero no es así. Lo que Dios hace en tu vida tiene un efecto muy importante en tu vida y en la vida de todos los que te rodean, porque pueden ver el poder de Dios puesto en acción y de esta manera pueden confiar en que Dios puede hacer lo mismo en sus propias vidas. El segundo mensaje dentro de este capítulo 2 de Tito fue a las ancianas, es decir, a las mujeres que de la misma manera han pasado mucho tiempo siguiendo al Señor. ¿Por qué separa los ancianos y las ancianas? Bueno, pues porque había
consejos muy específicos para los hombres y consejos muy específicos para las mujeres que estuvimos estudiando. Después viene un mensaje, por supuesto que estos normalmente no son los mensajes más que más nos llama la atención. Quiero contarte que doy estudios una vez a la semana, al mes, en un grupo de adultos mayores. Y sabes que no es muy fácil que la gente vaya. Va mucha gente, pero hay mucha gente que tiene edad como para casi estar saliendo ya del grupo de adultos mayores y sin embargo no quiere ir, ¿no? Recuerdo que una vez les conté esto, una vez me invitaron a un grupo para explicar de qué se trataba estas reuniones de adultos mayores. Entonces cuando terminé, recuerdo que un hombre que tenía más o menos 70, 67, 70, me dice, oye, qué buena labor estás haciendo con los viejitos. Le dije, oye, por supuesto está abierto si quieres ir. No, yo todavía no. Y la verdad es que casi siempre nos sentimos mucho más jóvenes de lo que somos. Así es que el tercer grupo de consejos estaba dirigido a los jóvenes, a personas que tienen una edad más joven o a personas que tienen poco tiempo en Cristo y que como consecuencia están literalmente aprendiendo a vivir la vida cristiana. ¿Ok? Y entonces este bloque de consejos lo estuvimos estudiando con mucho detenimiento. El domingo de la semana pasada estudiamos también una relación que Dios nos describe en Tito que es muy peculiar, y es las relaciones que tenemos los seres humanos desde el punto de vista laboral. Y hay veces que uno pensaría que la Biblia no se mete en esos temas, ¿verdad? En el trabajo, en los negocios, pero la realidad es que sí. La Biblia tiene enseñanzas muy específicas para el trabajo, enseñanzas muy específicas para tus negocios, para tu vida cotidiana. Y aquí la carta a Tito nos explica específicamente cómo debía ser la relación entre jefes y subordinados y jefes y socios y cosas por el estilo. Y estuvimos hablando también ampliamente sobre todo eso. El día de hoy estamos llegando ya al final de este capítulo 2 de la epístola a Tito. Y en realidad el día de hoy no vamos a hablar en particular de un grupo de personas, sino esta última parte del mensaje está dirigida a todos los creyentes, a todas las personas que se estaban entonces reuniendo en estos grupos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Déjame explicarte aquí dos cosas importantes de este versículo. Primero, habla de la gracia. Y cuando tú y yo hablamos de la gracia de Dios, no hablamos de ser gracioso, ¿no? O sea, simpático o algo así. La gracia, Dios la describe como la forma en la que Dios actúa cuando tú y yo no merecemos ser tratados de esa manera. Es decir, tú y yo fuimos salvados por gracia. Tú y yo somos tratados por Dios con amor, por su gracia, no porque tú y yo lo merezcamos. En muchos casos, tú y yo, por ejemplo, estuvimos en contra de Dios, no creíamos en Él, lo ofendíamos con nuestros actos. Y sin embargo, dice la Escritura que Dios extiende su misericordia, extiende su gracia sobre nuestra vida, para que tú y yo podamos obtener las cosas que si bien no merecemos, pero Dios nos quiere dar. Y dice aquí la Biblia que la gracia de Dios se manifiesta de una forma muy especial. La primera forma en la que se manifiesta la gracia de Dios es para la salvación de todos los hombres. Déjame platicar un poco sobre este tema. Cuando ustedes escuchan la palabra salvación, ¿a qué les suena? No más no se amontonen, pero que te salvan de algo, ¿verdad? O sea, que te rescataron de algo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Te liberan de algo? ¿Sí? La Biblia en particular utiliza la palabra salvación, utiliza la palabra redención, utiliza varias palabras para explicarnos el acto salvador de Dios por el hombre. Los hombres tenemos un problema, se llama pecado. ¿Sí te suena? ¿Sí? Alguna vez has pecado, ¿verdad? Bueno, muchas veces dice la Escritura. La Biblia dice que todos hemos pecado, no una, sino muchas veces. Y este pecado a veces tú y yo no lo entendemos bien. A veces tú y yo pensamos que el pecado simplemente es cuando nosotros nos brincamos ciertas normas religiosas o nos brincamos ciertas normas morales o ciertas normas sociales. Y como las normas sociales y morales van cambiando con el tiempo, pues pensamos, bueno, pues a lo mejor no estoy tan mal, ¿verdad? Si vivo 3 o 4 años, a lo mejor algunos pecados se quedan ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que el pecado no es eso. La Biblia nos explica que el pecado es una acción, una forma de pensar que van en contra de la naturaleza de Dios. Tú y yo pecamos cuando vamos en contra de su naturaleza. Tú y yo pecamos cuando mentimos porque Dios es la verdad. Y cuando nosotros estamos mintiendo, estamos atentando en contra de la verdad, que es su esencia. Tú y
Tú y yo pecamos cuando matamos, ¿verdad? Porque estamos actuando en contra de la vida. Y Dios se describe a sí mismo como la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces tú y yo estamos atentando en contra de la naturaleza de Dios cuando pecamos. Y pensándolo de esta manera, como Dios lo explica en la Biblia, entonces es claro que nosotros pecamos muchas veces, muchísimas veces. Pero la Biblia nos dice algo sorprendente sobre el pecado, porque tú y yo estamos acostumbrados a pecar, ¿cierto? ¿Sí? Es más, ¿tú podrías hacer un resumen de cuántas veces has mentido en la vida? Bueno, haría falta un libro bastante grande, ¿verdad? Para poder registrar todas las mentiras. La verdad es que a veces no le damos importancia a la mentira, como no le damos importancia al orgullo, como no le damos importancia a muchos otros pecados. Claro, algunos sí, el asesinato, que ese sí, por ejemplo, le damos mucha importancia. O a lo mejor al robo, pues cada día le damos menos, ¿verdad? Pero deberíamos darle mucha importancia. ¿Sabes qué sucede? La Biblia equipara todos los pecados. Aunque las consecuencias que el pecado genera son distintas, hay una consecuencia primaria que tiene que ver con todos los pecados. Una mentira, un acto de soberbia, un acto de orgullo, cualquiera de ellos, dice la Escritura, que nos separa de Dios. Dice literalmente la Biblia, por cuanto todos pecaron y están separados o destituidos de la gloria de Dios. El problema es que el pecado nos separa de Dios. Esa es la realidad. Así es que tú y yo empezamos a caminar por la vida separados de Dios. Nos vamos acostumbrando, pero esto no quiere decir que sea lo correcto. Lo segundo es que a veces pensamos que el pecado no tiene mayor consecuencia. Bueno, sí, algunos pecados sí, ofendieron a alguien, lastimé a alguien, algunos pecados pareciera que sí, pero en realidad la Biblia dice que todos los pecados tienen una consecuencia. La consecuencia es que algún día, cuando tú y yo demos un paso a la eternidad, tendríamos que pagar por cada uno de esos pecados. A veces pensamos, no, pero seguramente Dios los perdona, se le olvidan. Mira, la realidad es que tú y yo podemos pensar lo que queramos, pero si queremos saber cómo piensa Dios, pues tenemos que recurrir a la Biblia, la palabra de Dios, para que nos diga cómo piensa. Y lo que Dios nos dice es otra cosa, dice que vamos a tener que dar cuentas, que vamos a pasar por un juicio. Esa es la realidad. Y normalmente cuando los seres humanos pensamos en ese juicio con honestidad, sabemos que no saldríamos muy bien librados del juicio. Esa es la realidad. Claro, tú el día de hoy puedes tratar de apapachar, no, yo he sido una buena persona. Mira, tú y yo sabemos que no saldríamos bien librados del juicio. Esa es la realidad. Sé que todo el mundo tiene en su mente esta idea de la balanza en el cielo, ¿no? Que algún día vas a llegar y con un poco de suerte pesa un poquito, pero no va a haber una balanza en el cielo. Y un pasaje en la Biblia nos explica por qué no. Porque dice, pesados todos los hombres en balanza pesaron, ¿cuánto crees? Menos que nada, dice la Biblia. Eso es lo que pesan nuestras buenas acciones delante de Dios. Menos que nada. Oye, ¿por qué a Dios no le importan nuestras buenas acciones? Porque tus buenas acciones no borran todas las malas. Imagínate que saliendo de aquí, espero que no sea así, pero vas por la calle y te pasas un alto, ¿verdad? Entonces un policía te detiene y te va a decir que se pasó usted un alto. Sí, oficial, pero usted está equivocado. Los últimos 50 no me los he pasado. Soy una buena persona. Sí, pero usted acaba de pasarse un alto. Sí, pero no. La realidad es que infringiste la ley. De la misma manera, cuando tú pecas, tú has hecho muchas cosas equivocadas. Y estas cosas no se borran porque hayas tenido alguna buena acción. También tenemos que ser claros y honestos en esto. Muchas de nuestras buenas acciones vienen más bien de un intento de justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es sorprendente cuando tú ves que alguien da una limosna, ¿no? Y hace todo lo posible porque todo el mundo lo vea. ¡Hey! Me estoy comportando bien, ¿no? Estoy haciéndolo bien, soy una buena persona. Y en realidad todo eso delante de Dios, ¿tú crees que puede tener algún peso? La verdad que no tiene ninguno. Tal vez delante de la sociedad, tal vez delante de aquel al que quieres impresionar, pero no delante de Dios. Bueno, entonces estamos en un problema. Uno, separados de Dios, y dos, con consecuencias por el pecado. Ahora es que tú y yo con esto vamos a poder entender por qué Jesús se hizo un hombre. Normalmente, si tú y yo no entendemos estas dos cosas, pues no entendemos para qué Jesús se hizo un hombre. ¿Qué sentido tiene? ¿Venir y formar una nueva religión? No, hay muchísimas religiones en este mundo, no hace falta una más. Oye,
vino para ser un gran líder, pero resulta que lo tomaron por sorpresa. Nada de esto es cierto. La Biblia nos dice que cumpliendo toda una serie de profecías de parte de Dios, Jesucristo, Dios mismo, se hizo un hombre en la ciudad de Belén para caminar durante un poco más de 33 años entre nosotros. Efectivamente predicó el Evangelio de la salvación. Efectivamente sanó enfermos. Efectivamente resucitó muertos. Efectivamente le enseñó a la gente cómo vivir, una nueva manera de vivir. Pero lo más importante es que durante estos 3 años y medio más o menos de su ministerio público, él estuvo una y otra vez hablándole a toda la gente de la cita que él tenía en el Monte Calvario. Él sabía que había una cita específica en un día y una hora para llegar a esa cruz. Literalmente les dijo un día a sus discípulos: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí. Nadie lo iba a tomar por sorpresa. Es más, ya habían intentado varias veces matarlo. Dice la Escritura que en un par de ocasiones lo tomaron para llevarlo, y cuando esto sucedió, él caminó entre ellos y simplemente salió sin que lo pudieran siquiera tocar. El mismo día que fueron a arrestarlo, dice la Escritura que cuando preguntaron en el grupo quién era Jesús de Nazaret, y él contestó: yo soy, aquellos que iban a apresarlo cayeron al suelo. Pero Jesús permitió ser arrestado y llevado a esa cruz, donde tenía una cita muy importante, no con el gobierno de Roma, no con el gobierno de Israel, tenía una cita con tus pecados y con los míos. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Decía literalmente el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. De tal manera que Jesús en esa cruz lo que hizo fue llevar en sí mismo, en su humanidad, llevar todos nuestros pecados. Ahí todos los pecados fueron cargados por Dios sobre su humanidad, y esto literalmente destruyó a la humanidad de Jesucristo, ya muy maltratada por todos los juicios por los que había pasado. En esa cruz Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Durante 3 horas vivió lo que tus pecados y los míos merecen. Después de esas 3 horas, cuando terminó de pagar, da un grito de victoria en la cruz y dice: consumado es. Todo está pagado, y entonces entrega su espíritu para finalmente resucitar 3 días después. ¿Sabes? Esta es la salvación. La salvación es que alguien pagó tu deuda. Tú tenías una cuenta pendiente, o muchas, y esta cuenta pendiente alguien ya la pagó. Pero tú y yo tenemos que apropiar ese pago. Dice la Escritura que la gracia de Dios, el tratarnos como no merecemos, el que su amor nos trate como tú y yo no merecemos, se ha manifestado en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz porque no creía en Él. Él estaba intercediendo por aquellos que en la cruz lo estaban insultando, lo estaban ofendiendo. Y Él, sin embargo, intercedía por ellos y pagó por esos pecados. Bueno, en eso se manifiesta la gracia de Dios. No solamente fuimos salvados de nuestros pecados, te diría que en el fondo fuimos salvados de nosotros mismos. Es increíble, pero no hay nadie más cruel contigo que tú mismo. En la forma en la que te juzgas, en la forma en la que no perdonas, en la forma en la que te amargas la vida por no perdonar y por actuar como actúas, en realidad Dios nos salvó incluso de nosotros mismos y nos dio una posibilidad extraordinaria. Cuando tú y yo apropiamos el pago de Jesucristo en la cruz, cuando tú y yo le permitimos que con su sangre lave nuestra vida, limpie nuestro corazón, ¿sabes de qué somos salvados? Somos salvados del pecado en forma diaria. Porque tú, después de haber invitado a Cristo a tu corazón, puedes vivir libre del pecado. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios nos quiere hacer completamente libres del pecado para que tú y yo podamos vivir como queremos vivir. ¿Cuántas veces queremos actuar de una determinada manera, pero no podemos, no tenemos la fuerza para hacerlo? Yo quisiera dejar de hacer esto, pero no puedo hacerlo. Yo quisiera actuar de esta otra manera, pero no puedo hacerlo. Bueno, te tengo una buena noticia, y es que fuimos salvados del control del pecado sobre nuestra vida, de tal manera que tú y yo podemos vivir libres del pecado en forma permanente. La salvación, Dios utiliza otra palabra también: redención. ¿Sabes lo que es la redención? En Israel, cuando una mujer se quedaba viuda, ¿no?,
lo que hacía es que el familiar más cercano tenía la responsabilidad, la obligación de redimirla. Y redimirla quiere decir que tenía que pagar sus deudas, que tenía que ayudarla económicamente, que tenía que hacerse cargo de su familia. Tenía en pocas palabras que, pagando sus deudas, librándola de esa carga, ayudarla a salir adelante. Esto es literalmente lo que Jesús hizo. Dice que fuimos redimidos en la cruz porque Él pagó tu deuda y la mía. Así es que todas estas palabras son solamente una expresión de la gracia de Dios. Y continúa diciendo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjate que esto es un llamado muy especial a los creyentes. Dice, ustedes fueron salvados por su gracia. Ustedes fueron amados por Dios aun cuando no lo merecían. Y lo que ahora tienes que enseñarles, Tito, es a que renuncien a la impiedad y que renuncien a los deseos humanos y que vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que dejen de vivir como el mundo les enseña que tienen que vivir y empiecen entonces a vivir en una forma sobria, justa y piadosa. De sobriedad estuvimos hablando las semanas pasadas, ¿verdad? De justicia y de piedad vamos a hablar un poco el día de hoy. Oye, ¿qué significa esto de que yo no puedo vivir conforme a los deseos humanos? Esto quiere decir que no puedo tener el deseo de comprar una casa, o no puedo tener el deseo de tener un mejor trabajo, o no. Muchas veces lo que sucede es que los deseos de este mundo se contraponen con los deseos de Dios. Tú y yo tenemos en este sentido que entender muy claramente que si hay algo que tú y yo deseamos y es contrario a lo que Dios nos enseña, entonces no es algo en lo que tú y yo debamos vivir. Muchas veces lo que nos pasa es que queremos un poco combinar las cosas, ¿no? La Biblia enseña esto, pero bueno, en una plática de superación personal por ahí aprendí otra cosa, en un libro que leí por ahí alguien me dijo, y entonces hacemos una especie de collage semi-espiritual con el que tratamos de enfrentar la vida. Quiero decirte que esto no es posible. La Biblia en sí misma tiene las enseñanzas necesarias para que tú y yo vivamos con victoria en todas las áreas de nuestra vida. De tal manera que cuando tratamos de combinarlo con otra cosa, lo que hacemos es diluirlo más bien. Y también diluimos la bendición. ¿Cierto? Tú y yo no podemos perdonar a medias. O no podemos medio perdonar, pero al mismo tiempo echarle la culpa a alguien más. Pero esto no podemos hacerlo. Si tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Y esta es la enseñanza específica del Evangelio. Así es que lo que tenemos que hacer es, haciendo a un lado todas estas ideas nuestras, todas estas ideas de este mundo, todas estas cosas que todos los días escuchamos, lo que tenemos que hacer es apropiar los principios de la Escritura. ¿Te has dado cuenta cómo cambian los principios humanos? Un día hablamos de que el mundo debe ser unido y ser globalizado, y al día siguiente hablamos de que hay que separarse y hay que hacerse más locales. Y hoy decimos que hay que actuar de una manera y pasado decimos que hay que actuar completamente de la contraria. Así cambiamos. Los seres humanos cambiamos mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Dios no cambia. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus principios son eternos. Y esto es una tranquilidad para ti y para mí. Porque cuando aplicamos los principios de Dios, como no cambian, tú y yo podemos estar completamente seguros y tranquilos en ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos a un lado los principios de Dios en ciertas áreas de nuestra vida y queremos aplicar los principios de este mundo? Primero, son cambiantes. Segundo, si no son conforme a lo que Dios dice, probablemente no son correctos. Y tercero, nunca traen aparejado una bendición. Yo veo muchos creyentes que de repente dicen, no te preocupes, yo salí de la prueba yo solo. Que bueno, ya encontraste la solución, pero no la bendición. Si hubieras salido de la mano de Dios, no solamente hubieras encontrado la solución, pero también la bendición que Dios quería traer a tu vida a través de permitir esta prueba y de sacarte adelante de ella. Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vivamos justa, dice, y piadosamente. ¿Qué es la piedad? La piedad simplemente es el vivir correctamente conforme a los principios de la Escritura. Esto es. Y continúa diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Déjame quedarme hasta ahí. La manifestación de Jesucristo. Mira, la Biblia enseña que Jesús va a regresar, ¿no? Y pues los que hayamos quedado para ese momento podremos recibir al Señor.
pero tal vez tú no llegues hasta ese día. Tal vez el día de hoy, tal vez mañana sea nuestro último día en la tierra y te tengo una noticia. Ese sería el día de tu encuentro final con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que tenemos que vivir aguardando la esperanza, es decir, con la esperanza de volvernos a encontrar con Él, sea de una forma, sea de otra, pero con la esperanza de poder encontrarnos con nuestro Salvador. No sé tú, pero realmente yo anhelo ese día. La verdad es que yo quiero que ese día llegue porque estaría feliz de poderlo ver finalmente cara a cara, estaría feliz de poderlo ver finalmente sin mis limitaciones, estaría finalmente feliz de poder disfrutar completamente de Él. En la oración tú y yo tenemos un preámbulo de todo eso. Podemos disfrutar de su presencia, aunque no lo podamos ver, pero podemos disfrutar mucho de Él. Pero algún día lo podremos ver sin todas esas limitaciones. Y eso es toda una esperanza. ¿Sabes? Los primeros cristianos, cuando se reunían, utilizaban una palabra al despedirse. Hoy tú y yo nos despedimos y pues adiós, que te vaya muy bien. El mejor de los casos le dice a alguien que Dios te bendiga, qué sé yo, ¿verdad? Ellos utilizaban una palabra que se escribe Maranata. Maranata significa el Señor viene. Y así es como se despedían entre ellos. Oye, pues solo te recuerdo que el Señor viene. Y el recordarnos que el Señor viene, el recordarnos que vamos a verlo, esto levanta nuestra esperanza, vuelve a poner nuestros ojos en la eternidad y nos da la perspectiva correcta de la vida. Esta vida, que tú y yo vemos muy larga, es descrita en la palabra de Dios como una neblina que pasa rápidamente. Pasa muy rápido. Yo no sé tú, pero a mí los últimos años me han pasado en un momento, ¿no? He pasado de enero a diciembre y nunca entendí qué fue lo que pasó en medio. No sé a ti, pero a mí me ha pasado eso. Cada día pasan más rápido los días. Y la verdad es que la vida es bastante breve. Ajá. Sobre todo si tú y yo la comparamos con la eternidad. Porque Dios nos va a llevar a vivir en la eternidad. Ahora, imagínate qué esperanza cuando tú colocas tus ojos en la eternidad y cuando tú tienes de esta manera una perspectiva eterna para poder vivir todas las cosas de tu vida. Los problemas de esta vida adquieren una dimensión distinta. Ese problema tan terrible, ¿sabes cuánto tiempo va a durar? En el peor de los casos, hasta que te vayas. ¿Verdad? Y viéndolo de esta manera, el problema se vuelve mucho menos grave, mucho menos importante. Continúa diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ¿te acuerdas de la palabra? De toda iniquidad, o sea, para pagar nuestras iniquidades, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú no te has dado cuenta, pero el día que recibiste a Cristo, haz de cuenta que te extendieron un nuevo pasaporte. Esto no quiere decir que hayas perdido tu pasaporte del país donde vives, pero te extendieron un pasaporte del reino de Dios. Un pasaporte eterno, un pasaporte celestial. Y ese pasaporte tú ya lo tienes. Afortunadamente no lo puedes perder. Así es que no te preocupes por estarlo cargando para cuando te vayas. No lo vas a perder. Pero este pasaporte te garantiza que tú ahora eres ciudadano de la eternidad. Tú eres un ciudadano de la eternidad al lado de Dios. Y dice la Escritura, y purificar para sí, tú y yo tenemos que ser purificados para convertirnos en un pueblo propiedad de Dios, celoso de buenas obras. Deseoso de buenas obras, que quiere vivir correctamente y que ahora tiene la capacidad, la posibilidad, por haber sido salvado por Dios, para vivir de esta manera. Bueno, y finalmente en el versículo 15 de este capítulo, Pablo le dice, estas cosas que te he venido contando, estas son las que tienes que hablar. O sea, no pierdas tu tiempo sentándote con ellos para ver si Juan le dijo a Pedro, si Pedro le dijo a Mauricio, y si Mauricio llega tarde, y si que no canta bien, y todas estas cosas que son tan importantes, ¿verdad? Sino le dice, todo esto que te he dicho ahora, esto es lo que les tienes que hablar a ellos si quieres que su vida mejore. Y exhórtalos y repréndelos con toda autoridad. ¿Sabes? Hoy vivimos en una época muy peculiar de la historia del hombre. ¿Te has dado cuenta que los hombres no tenemos autoridad para nada? Hombres, mujeres, me refiero a todo, no tenemos autoridad para nada.
¿Sí? O sea, hoy alguien dice, es que no estoy de acuerdo con esto. Y entonces surgen 30 críticos de esa posición y otros 70 críticos que dicen que no están de acuerdo con él, y entonces otros 100 que tienen un punto de vista histórico. Ya sabes, todo esto que todo el tiempo sucede. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo nuestras discusiones se basan solamente en argumentos. Entonces tú tienes un argumento que puede ser válido, yo tengo otro que puede ser válido y contrario, y el Señor tiene otro que puede ser válido y contrario a los otros dos. Pero cuando tú y yo hablamos con la palabra de Dios en la mano, la palabra de Dios es irrefutable. Tu forma de pensar y la mía son completamente refutables, pero la palabra de Dios no. Y muchas veces tú y yo no le damos la suficiente autoridad a la Biblia, y entonces la sujetamos a juicio como si fuera un argumento más. La Biblia no es un argumento, es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, penetra hasta partir el alma y hasta que se puedan discernir los pensamientos de tu corazón. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene un efecto extraordinario. Sus principios te enfrentan con las intenciones de tu corazón. Esto no lo hace nadie más. Los argumentos no hacen esto. Las ideas no hacen esto. Pero la palabra de Dios puede llegar hasta permitirte discernir el porqué de tu manera de pensar o de tus intenciones. Así es que cuando tú y yo utilizamos la Biblia, no podemos diluirla pensando, bueno, mira, la Biblia dice esto, pero bueno, ¿quién sabe? No es así. Le dice Pablo a Tito, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, tú tienes en tu mano la autoridad, no por ti, pero por la palabra de Dios, la autoridad para poder enseñar todas estas cosas. Ahora, es muy importante entonces que tú y yo tampoco diluyamos la autoridad de la Biblia con nuestras propias ideas. Porque muchas veces lo que hacemos es, mira, la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos de eso. La Biblia dice que las mujeres deben vestirse piadosamente. Ok, sí, es entendible. Pero de repente la persona te dice, pero yo considero que piadosamente es usar, no usar, hacer, no hacer. Bueno, esa es tu opinión, ¿cierto? La Biblia es muy clara. Piadosamente quiere decir de una manera que agrada al Señor. Punto. ¿Ok? Ahora, que tú y yo tengamos nuestras propias ideas, pues qué bueno y bienvenidas. No las mezcles con los principios de la Biblia. Porque hay veces que tú y yo enseñamos más nuestra opinión que lo que dice la Biblia. Y eso no es correcto. Tú y yo tenemos que aprender a enseñar la Biblia, no con la Biblia, que es muy diferente. Hay muchas veces que tú y yo podemos explicar nuestros puntos de vista y luego le ponemos un sello espiritual, ¿no? Después de 40 renglones diciendo lo que pensamos, al final decimos, y por cierto, y hay un versículo, ¿verdad? Que, no es así. Tú tienes que enseñar lo que dice la Biblia. Tú tienes que mostrarles a otras personas lo que dice la Biblia. Lo acepten o no, eso es su decisión, pero tú tienes que enseñar la Biblia como es. Oye, pero hay muchas interpretaciones de la Biblia. No es así. La Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. Así es que no la interpretas tú de una forma y yo de otra. La Biblia dice lo que dice. Y si tú la interpretas, lo que estás haciendo es poner tu opinión. ¿Cierto? Hace un tiempo una persona me regaló una Biblia, ¿no? Con toda su buena intención, pero la Biblia era muy peculiar porque era una Biblia con comentarios. Entonces había 3 versículos de la Biblia y el resto de la página eran comentarios. Yo decía, bueno, pero es que entonces voy a leer comentarios sobre la Biblia, no voy a leer la Biblia. Esto no tiene sentido. Mejor leo la Biblia y ya después si quiero un comentario o una pregunta, pues la pregunto, ¿verdad? Pero muchas veces tú y yo lo que queremos es añadir de tal manera a lo que dice la Biblia que en realidad lo que hacemos es diluirla por completo. Así es que es muy importante que tú y yo le demos autoridad a lo que dice la Biblia y por supuesto no la misma autoridad a lo que decimos uno de nosotros. Tu opinión puede ser muy válida, muy inteligente y muy profunda, pero no tiene la misma autoridad que tiene la Biblia. Aunque tengas mucha razón, no puede tener la misma autoridad, ¿de acuerdo? Y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a Tito. Tú tienes que enseñar con la autoridad que te da la Biblia. Y dice, nadie te menosprecie. Oye, ¿cómo le puedo hacer yo para que no me menosprecie nadie? No, pues me menosprecia el que me quiera menospreciar, eso yo no lo puedo controlar, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo hemos sido, o seremos, o somos menospreciados, porque las personas a nuestro alrededor, pues no le simpatizamos, no le caemos bien, no le gusta lo que decimos, o cualquier otra cosa. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud y por qué Pablo le dice esto a Tito? Porque tú y yo tenemos que aprender a no hacer caso del menosprecio. Si alguien te menosprecia, pues ese es su problema, ¿verdad? Esa es su decisión.
pero tú y yo tenemos que aprender a no hacer caso del menosprecio. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Tenemos tanto deseo de ser apreciados, tanto deseo de ser aceptados, que entonces hacemos o decimos cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Nos reímos de un chiste que sabemos que no deberíamos, ¿verdad? Qué sé yo, hacemos cosas que no deberíamos o decimos cosas que no deberíamos para ser aceptados. Pablo le está diciendo a Tito, no importa si no eres aceptado, no importa si te menosprecian, da igual, enseña lo correcto, vive lo que crees, sé íntegro en tu manera de ser y de vivir, y de esta manera tú podrás ser feliz y útil en las manos de Dios. Oye, alguien te puede menospreciar, a alguien no le puede parecer, pero por supuesto, pero no te preocupes. Y si además no usas la Biblia y pones tu argumento, también te pueden menospreciar y también pueden no hacer caso de lo que dices. Pero eso en el fondo no tiene ninguna importancia. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Qué piensa Dios de tu vida? Eso es lo más importante. ¿Con cuánta integridad estás viviendo? Es decir, ¿realmente vives lo que crees y lo que predicas? ¿O hay una diferencia importante entre estas cosas? Porque si hay una diferencia importante, no estás actuando con toda integridad. Y Pablo le estaba diciendo a Tito, no te preocupes por si te menosprecian, si no te menosprecian, da igual. No es importante en el fondo. Por favor, no se dejen impresionar por esto. Hoy muchos creyentes guardan silencio, no dicen lo que la Biblia dice, simplemente para ser aceptados. No es que si yo dijera que la Biblia no está de acuerdo con esto, yo creo que me corren de este lugar. Pues que te corran de ese lugar. Entonces, si te corren de ese lugar es que a lo mejor no debías estar en ese lugar. No importa, pero tienes que ser congruente con aquello que crees. Créeme, muchas veces queremos quedar bien y esto no necesariamente nos va a llevar a una vida de integridad. Aquí termina este capítulo, el capítulo 2 de Tito, en el que la verdad hemos recibido muchos consejos, muchas enseñanzas específicas para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay una cosa que ni Pablo, ni Tito, ni yo podemos hacer, y es que vivas las enseñanzas. Esto es una decisión propia. Tú tienes que tomar la decisión de vivir cada una de estas cosas, apropiarla, y de esta manera poder continuar con tu vida espiritual. Vamos a orar para terminar, ¿ok? Muy bien. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. De verdad, muchas gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que en tu palabra encontramos todas las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. Y el día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves a predicar de ella con toda autoridad, a vivirla con toda autoridad y a vivir, Señor, de esta manera, de una forma prudente, en una forma piadosa, en una forma justa, como tú le enseñabas a este hombre Tito. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por estas enseñanzas en las que nos permites aprender cómo vivir. Y te pedimos, Señor, de una forma muy especial que tú nos lleves a poner todo esto en práctica durante esta semana. Guárdanos, guíanos, Señor, donde quiera que estemos en la semana. Úsanos poderosamente en el lugar donde tú nos pongas. Y, Señor, llévanos a una relación más profunda contigo. Te pedimos esto, Señor, y te damos muchas gracias. Te pedimos también por las personas que hoy no pudieron venir. Guárdalas donde quiera que estén. Y, Padre, todo ello en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.